Buenos días a todos. Muchas gracias por el tiempo y la disposición. Vamos a dar 3 minutos o 4 para esperar que lleguen los que están retrasados y arrancamos. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por su asistencia a este evento, a este webinar en el que abordaremos diferentes temas relacionados con la renta de personas naturales, tanto desde la perspectiva de expatriados como desde la perspectiva de los nacionales obligados a presentar declaración. Vamos a ir de menos a más. Partimos de la experiencia que hemos tenido con ustedes, nuestros clientes, en atención a las preguntas que recibimos constantemente. Hemos hecho una revisión de las mismas y hemos llegado a la conclusión de cuáles son los temas comunes que a los clientes les enreda la vida en el día a día. Hoy está con nosotros Gina Marcela Ortiz. Gina es nuestra gerente de servicios tributarios, especialista en derecho tributario, por supuesto, que se ubica en la ciudad de Medellín, pero que tiene clientes a nivel nacional. Mi nombre es Andrés Cortés.
Para los que ya me conocen, para los que no, soy socio de los servicios legales y tributarios en Mazars y vamos a abordar estos temas en particular. Les pediremos que las preguntas que vayan surgiendo al interior del auditorio, pues se pueden ir haciendo en el chat o la reserven para los últimos 15 minutos de esta presentación en donde abordaremos temas de preguntas y dudas y anécdotas que efectivamente hayan quedado en el tintero. Entonces, sin más, agradeciendo nuevamente a todos por la presencia, damos inicio a este webinar. Tina, si me colaboras, por favor, con la siguiente diapositiva. Uno de los aspectos más importantes que hemos observado y que nos hemos dado cuenta a estas alturas del trabajo es siempre lo relacionado con el expatriado que estamos importando a Colombia. Ese expatriado que estamos importando a Colombia es el que nos genera la mayor cantidad de dudas e inquietudes en particular. Entonces, tenemos un ejemplo. Cédric, un nacional francés con residencia en México, actualmente se encuentra ejerciendo el cargo de CFO para la compañía farmacéutica en México. La junta directiva ha asignado al CFO o lo ha asignado como CFO de la nueva compañía que se ha incorporado en Colombia. Cédric llegó a Colombia el 1 de abril del 2021. Entonces, parte de esos escenarios es, oiga, un momentico, tengo un extranjero que viene acá a Colombia bajo un contrato con una compañía local. ¿Qué es lo primero que debe tener en cuenta? Los primeros aspectos que usted debe tener en cuenta cuando viene una compañía local son los requisitos de visa, que ustedes ya los deberán conocer en su momento, pero básicamente que la compañía tenga un capital o unos recursos económicos suficientes para avalar la llegada de ese expatriado y que se justifique la llegada del mismo al territorio colombiano, bien porque es un perfil corporativo dentro de la empresa o bien porque es un perfil que no se encuentra fácilmente en Colombia. Esas son las principales razones para justificar la llegada de esa persona en Colombia. Pero una vez llegue esa persona, ¿qué va a pasar? Pues miren, aplicando las reglas tributarias vigentes, se debe entender que el extranjero va a seguir siendo no residente durante los primeros 183 días. Es decir, que solo va a adquirir una residencia cuando la persona ha permanecido en Colombia 183 días de manera continua y discontinua. Uno de los principales elementos que tenemos en este escenario es, ¿eso qué significa? Que durante los primeros 6 meses yo seguiré practicando retenciones por pagos al exterior independientemente de que el personaje esté acá. Y si yo soy el pagador acá en Colombia, pues cuando le estoy pagando a un no residente, no importa dónde dirija el pago, para ser deducible, entre otros requisitos, es cumplir con las retenciones. ¿Y cuáles son las retenciones aplicables? Pues la primera de ellas, la más evidente y durante esos 183 días, es que esto sigue siendo un pago al exterior. Ah, pero es que es un contrato laboral. Sí, pero no obstante, sigue siendo un pago al exterior ahora. ¿Qué es lo siguiente que nosotros deberíamos tener presente? Que estos 183 días se deben cumplir en un periodo calendario de 365 días cualquiera. Desde el 1 de abril, para el caso del ejemplo, hasta el 31 de marzo del año entrante es un día. Pero si la persona entra y sale del territorio, pues esas entradas y salidas hacen parte de ese primer periodo de 365 días. Y desde la otra perspectiva, cada entrada y cada salida se contará como el inicio o como parte de un periodo de 365 días que inicia o que está terminando o que efectivamente es un periodo intermedio. Es medianamente complejo llevar ese cálculo, pero es importante. Aquí en esta diapositiva lo que nosotros vemos muy claramente son los diferentes ejemplos. ¿Qué pasa con esta persona que llega el 1 de abril del 2021, ¿sí? Y sale el 1 de octubre del 2021? Pues tuvo una permanencia de 184 días, lo que quiere decir que durante el año 2021 esta persona fue residente fiscal y debe computar todos sus aspectos o todos los temas como residente fiscal y declararlos e informarlos hacia la administración inclusive no solo desde el 1 de abril del 2021, dado que corresponde a un periodo en el cual yo ya soy residente fiscal, debería involucrar desde el 1 de enero al 31 de diciembre. ¿Listo? Eso es algo muy importante. Ahora,
¿Qué pasa si esta persona llega el 27 de enero del 2021, sale el 15 de mayo, habiéndose quedado 109 días, no ha cumplido los 183, pero vuelve e ingresa al país el 20 de julio del 2021 y vuelve y sale el 12 de octubre con una permanencia de 85 días para un total de 194 días? Ahí, fíjense que en el periodo de 365 días desde la fecha de ingreso hasta el 12 de octubre del 2021, la persona cumplió los 183 días y más, 194 para ser exactos. Entonces adquiere la calidad de residente fiscal y es importante entonces ver que aquí nos encontramos frente a un escenario en el que independientemente de esa interrupción en la permanencia, se sigue computando el término y hace que la persona se vuelva residente fiscal por ese periodo gravable. Si me colaboras con la siguiente diapositiva, Gina, por favor. Gracias. Este es otro escenario en el que, oiga, la persona llegó el 1 de abril de 2020, salió el 31 de mayo del 2020, solo estuvo 61 días, vuelve y regresa al país el 15 de septiembre del 2020 y se retira el 30 de noviembre del 2020, permanece por 177 días, acumulados desde el 1 de abril llevaría solo 138 días, pero regresa el 20 de enero y sale el 31 de marzo con otra permanencia de 71 días. Fíjense que si yo tengo presente que el año o el periodo cualquiera de 361 días da inicio el 1 de abril, al llegar al 31 de marzo del 2021, pues han pasado esos 365 días y a pesar de que son dos periodos anuales diferentes, me refiero 2020 y 2021, el año se cuenta desde el 1 de abril hasta el 31 de marzo, habiéndose cumplido una permanencia total de 209 días y se vuelve residente. La pregunta que uno dice ahí es: ¿residente desde cuándo? Porque es que él ingresó en 2020, pues se vuelve residente desde el 2021. ¿Listo? Entonces, será residente todo el año 2021 y así lo deberá declarar. ¿Cuál es el aspecto más importante de la residencia? O a veces nosotros tenemos un aspecto muy complejo acá y es, oiga, un segundito, que yo sea un extranjero, un no residente, ¿sí? Eh, ¿Implica que yo no declaro? No, eso es falso. En Colombia, tanto los residentes como los no residentes declaran. La diferencia es sobre la base en la que declaran. Si un no residente tiene ingresos de fuente nacional, tendrá que declarar en Colombia. Obviamente ya Gina más adelante nos contará los requisitos para cumplir esto. Pero esa es la regla general. Ahora, si un residente, o mejor, voy a corregir esa frase, si un no residente tiene ingresos de fuente nacional, estará sujeto al impuesto de renta en Colombia, bien sea vía retención o vía declaración. Si un no residente, en estricto sentido, tiene patrimonio en Colombia, tendrá que incorporarlo dentro de su declaración. Pero si un residente está fuera o dentro del país, no importa si obtiene ingresos fuera o dentro del país o si tiene patrimonio fuera, dentro o fuera del país, al ser residente, pues tendrá que involucrar todo lo que tiene a nivel mundial. Son rentas de fuente mundial y eso es parte de lo importante. Si pasamos a la siguiente diapositiva, Gina, por favor. Entonces ahí surgen las primeras preguntas. Las primeras preguntas son, mm, oiga, un momentico, pues yo tengo entendido que al nivel de empleabilidad y del derecho del trabajador y de la Organización Mundial del Trabajo y de la Convención Internacional sobre la Protección de Derechos de los Trabajadores, todos somos iguales. ¿Ustedes por qué están tratando a un empleado extranjero de manera diferente a un empleado nacional? Y la respuesta es no, no lo estamos tratando diferente. Si el nacional tuviese la calidad de no residente, el tratamiento sería exactamente idéntico. ¿Sí? Aquí hay una diferencia, es en virtud de la residencia fiscal, pero si yo tomo dos residentes, nacional y extranjero, y dos residentes, dos no residentes, nacional y extranjero, el tratamiento sería exactamente igual. Y eso es lo que ha dicho la Administración de Impuestos. No se trata de tratar al no residente igual que al residente, se trata de al no residente se le trata igual nacional o extranjero y al residente se le trata igual nacional o extranjero. Esa es la igualdad que se predica en este tipo de asuntos. Ahora,
es importante tener presente también que si el empleado con el que yo tengo la relación en este caso es un empleado que es residente o que tiene relación o punto de contacto con un país con el que yo tenga convenio de doble imposición, pues tendré que tener presente la regla. Y aquí lo que me dice la norma o los convenios de doble imposición bajo el modelo OCDE, que es el que estamos viendo, es que básicamente yo grabo en el país donde el empleado sea residente. ¿Listo? Es decir, que si el empleado es residente para todos los efectos en Colombia, pues estará grabado en Colombia. Excepcionalmente no se graba si no ha completado los 183 días, por supuesto, no residente, o evidentemente cuando ese empleado no tiene un establecimiento permanente en Colombia o no constituye establecimiento permanente. ¿Listo? Ojo, pero Andrés, espérese un segundo. ¿Mm? Es que este extranjero que viene no viene con un contrato laboral, viene con un contrato de prestación de servicios. Igualmente, acuérdense que los países bajo el modelo OCDE graban es la residencia o el que tiene el derecho a grabar es el país del cual es de residente. Entonces, ahí es donde vamos a tener un, un gran impacto en ese sentido. Ahora, si nos vamos con el tema de la decisión de la CAN y nos movemos dentro de los países de la Comunidad Andina de Naciones que ustedes ya conocen, eso es Comunidad Andina que está compuesta por Venezuela, perdón, óigame, Venezuela sale hace mucho tiempo, me equivoqué, por Ecuador, por Perú, por Bolivia y por Colombia, pues al interior de de esas naciones que integran la CAN, pues evidentemente el criterio que aplica es el de la fuente. ¿Eso qué quiere decir? Que será grabado en el país donde la persona obtenga el ingreso, es decir, en el país donde esté prestando el servicio, es decir, donde se genere el gasto, donde tenga ahí ese asunto. Y en el otro país, pensemos que tenemos un ecuatoriano en Colombia, pensemos que tenemos un peruano en Colombia, pues evidentemente el gasto se está generando en Colombia, Colombia es el que tiene derecho a grabar y en Ecuador o Perú será renta exenta. O al revés, si enviamos un colombiano a Ecuador y Ecuador es el que está pagando los salarios, pues allá habrá lugar a grabarlo y el ingreso de ese trabajador aquí en Colombia será un ingreso por renta exenta, y que es parte de lo que tendríamos que mirar. Si me colaboras con la siguiente diapositiva, Gina. Este ya es la tuya. Los dejo con Gina en esta segunda hipótesis. Listo, gracias Andrés y gracias a todos, por supuesto, por acompañarnos en este espacio. Entonces ya Andrés nos ilustraba detalladamente el caso del extranjero que computa un término para ser considerado residente fiscal en el país. Ahora, ¿qué pasa en el caso del nacional que sale del país y que continúa cumpliendo eventualmente unos requisitos para, no obstante no estar en el país, ser considerado como residente fiscal en Colombia? Entonces, para el caso vamos a ilustrarlo con este ejemplo. Tenemos Daniela, es una nacional colombiana, residente fiscal en el país. Actualmente se encuentra ejerciendo el cargo de CEO para una compañía en Colombia. En el programa o en esa proyección de expansión, la compañía la integra a la mesa directiva de la casa matriz que está en Francia. Daniela parte a Francia el 1 de abril de este año, del 2021, pero además tiene estas condiciones. Su esposo e hijos permanecen en Colombia por todo el año, me refiero al 2021, y luego ellos proyectan migrar a Francia, donde Daniela, por supuesto, permanece. El patrimonio, además de los datos que hemos detallado, de Daniela está compuesto por el 60% está en Colombia, representado básicamente en unas acciones, en una compañía colombiana familiar y unos activos fijos por el 50%. Y además Daniela tiene unas inversiones en el exterior por el 40% del total de su patrimonio. Su remuneración, para este ejemplo, se la paga la casa matriz en Francia y ella, recordemos, va a ejecutar sus funciones en Francia. Entonces, para explicarlo, debemos remitirnos entonces a las calidades que le aplican a un nacional colombiano respecto a la residencia fiscal. Uno, tenemos el criterio de permanencia, pero más allá del criterio de permanencia aplican estos otros y es, puede ser que este nacional colombiano no permanezca en el país, pero si su cónyuge o compañero permanente o sus hijos son residentes fiscales colombianos, entonces esta persona seguirá siendo considerada como un residente fiscal colombiano.
Adicional a esto hay otros criterios y es tener más del 50% de sus ingresos generados en el país o su patrimonio por más del 50% esté en Colombia o esté siendo administrado en Colombia. También tenemos el criterio de residencia en un paraíso fiscal o una jurisdicción de bajo nivel de imposición, como hoy en día le conocemos o se le denomina en la norma. Adicional a esto, no acreditar siendo requerida para ello la residencia fiscal en el exterior, siendo requerida por la DIAN me refiero, pero no obstante tener esos criterios, la misma norma prevé una salvedad y es, bueno, usted es nacional colombiano, cumple con esos criterios que acabo de describir, pero usted sale del país, se domicilia en otro, en el caso de Daniela en Francia, como lo veíamos, y es allá donde genera entonces más del 50% de sus ingresos. En el caso de Daniela veíamos que el 100% de sus ingresos se generan con ocasión de su labor ahora en Francia, luego el 100% de sus ingresos, no obstante cumplir con requisito de compañero permanente, estar en Colombia, sus hijos, estar en el país, patrimonio incluso en mayor proporción en el país. No obstante esto, entonces vemos que ella se enmarca dentro de esta salvedad que contempla la norma, luego no sería residente fiscal entonces. Y lo vemos acá en una línea de tiempo. Tenemos entonces el 60% de los activos de Daniela, que es nacional colombiana, está en Colombia. Veíamos su cónyuge, hijos, son residentes fiscales en el país, son residentes fiscales en Colombia, pero el 100% de sus ingresos los recibe con ocasión a esta labor que va a ejecutar en Francia y es el país en donde proyecta estar domiciliada. Por permanencia igual tenemos el mismo criterio, ella no permanece en el país por los 183 días que nos dice la norma, pero no obstante temas de permanencia en el nacional colombiano, como veíamos, pues ella se enmarca dentro de la salvedad que mencionábamos. Está en Francia, sus ingresos se generan ahora ya, luego no es residente fiscal en el país, entonces por esos criterios. Ahora veamos en la segunda línea, es el mismo criterio básicamente, solo que aquí tenemos que ella entra y sale del país, dijéramos, dentro de esta intermitencia permanece por menos de los 183 días en Colombia, pero operan los mismos criterios que veíamos. El 100% de sus ingresos lo recibe estando en Francia, es nacional colombiana y bajo este criterio entonces ella se exceptúa de las otras reglas de residencia, luego no sería residente fiscal en Colombia por el año 2021. Y en esta última línea tenemos el caso en que ella, supóngase, viene a Colombia esporádicamente, pero ya no, dijéramos, ya no es pagada por sus funciones en Francia, sino por una labor ejecutada en el país. Luego el 100% de sus ingresos se generan en Colombia y por esta regla se atrae nuevamente la residencia fiscal al país. Ahora bien, entonces tenemos la diferencia entre el residente y el no residente, pero ¿cuál es la consecuencia de eso frente al impuesto de renta? Entonces tenemos acá este comparativo frente al residente y no residente. Claramente el residente, y algo de esto mencionaba Andrés, se sujeta al impuesto de renta y ganancia ocasional por las rentas percibidas tanto en Colombia como en cualquier parte del mundo, entonces ingresos de puente colombiano fuera del país, y pasa lo mismo con el patrimonio. Deberá integrarlo en su declaración de renta al patrimonio tanto poseído en Colombia como fuera del país. En contraste, el no residente deberá declarar solamente los ingresos generados en Colombia y el patrimonio poseído en el país. ¿Cuál es el sistema de tributación que les aplica? Para el residente el sistema es el cedular, ya lo vamos a ver más adelante. Básicamente sus ingresos se agrupan en una cédula dependiendo del origen, y el no residente por el sistema ordinario, ingresos menos costos y gastos, con una depuración limitada en lo que corresponde a las rentas percibidas por salarios, que es el punto siguiente, que es la base gravable, y dijéramos en cuanto a los no residentes, dijéramos, la postura que ha manifestado la administración y con base en una lectura básicamente de las normas aplicables a la depuración de rentas de salarios, todas están alineadas a la residencia fiscal. Luego, en una estricta lectura, pues dijéramos que la renta o los salarios de una persona natural que no es residente no admite depuración. Nosotros encontramos que esto es discutible, debería uno por lo menos adoptar el criterio del 25% de renta exenta, si bien no como exenta, pues lo que equivalga en el entendido que esto constitucionalmente ha sido reconocido como el mínimo vital de la persona natural. Entonces dijéramos que resulta muy gravoso esa lectura, como decía, estricta, donde nos lleva a que la depuración aplica solo al residente y que por supuesto pues ante la DIAN es un tema discutible porque su interpretación ha sido que efectivamente no admite depuración.
¿Qué tarifas aplican? Para el residente la tarifa progresiva, que es del 0 al 39, marginal. Entonces entendemos que, o ya pues todos, seguramente muchos estarán familiarizados con las tablas de tarifas aplicables al residente, que sobre una parte no se aplica pues el impuesto, se suman unas VTs, etcétera. Y en definitiva son unas tarifas marginales que van desde el 0 al 39%. Y en el caso del no residente, aplica una tarifa del 35% en el evento en que esté obligado a presentar declaración de renta en Colombia y no se le hayan practicado las retenciones en la fuente por pagos al exterior, que también Andrés mencionó algo al respecto, que frente a pagos laborales deberá ser del 20%. Entonces, en el evento en que no le hayan practicado esta retención especial, supóngase, y pasa mucho, que se le practica la retención por pagos laborales, incluso vemos en muchas oportunidades que le aplican el procedimiento 1, procedimiento 2 eventualmente, o sea, dependiendo cada caso se le aplican reglas propias del residente y con esto dijéramos que exponen al residente, a no residente, perdón, a tener que presentar declaración de renta en Colombia liquidando un impuesto a la tarifa del 35%. Ahora, ¿en qué formulario presentan el residente fiscal para poder, dijéramos, liquidar el impuesto con estas tarifas? Debe presentar en el 210, que está definido o parametrizado para que calcule claramente pues estas tarifas. En el no residente, para aplicar la tarifa que hemos dicho, deberá presentar su declaración de renta en el formulario 110, así está dispuesto. ¿Qué pasa frente a los activos en el exterior? El residente se obliga a presentar además una declaración informativa. Esto no genera ningún impuesto. Sí sanciona en el caso de presentar extemporáneamente, pero no genera una obligación sustancial. La presentación es meramente formal, indicando cuáles son los activos que tienen en el exterior, y esta obligación versa respecto de los residentes que tienen un patrimonio en el exterior que supere 2.000 VTs, que para este año, esto es 1 de enero del 2022, en el caso puntual, son 76 millones de pesos. Para el no residente, claramente, al no estar obligado en Colombia respecto de su patrimonio de fuente extranjera, pues no aplica esta obligación tampoco. Las fechas de vencimiento están entre el 9 de agosto, que es cuando damos inicio a esta obligación, hasta el 19 de octubre, y dependerá de los últimos 2 dígitos del NIT. El no residente para este propósito deberá acercarse a la DIAN, o ese trámite pues ya todo se hace virtual, pero debe tramitar su RUT y a través de esto generarse un NIT. Aquí hay que tener cuidado, suele pasar, en el caso del residente el NIT coincide con su número de cédula. En el no residente no, se le asigna un NIT de 9 dígitos, como ocurre con las personas jurídicas. Luego suele pasar que quien va a presentar o quien va a preparar la declaración de renta del no residente, eventualmente toma los últimos 2 dígitos de la cédula de extranjería, y con eso pues pudieran generarse eventualmente extemporaneidades. Entonces, tenerlo muy presente. Ahora, ¿bajo qué condiciones? Entonces, una vez, es decir, aquí para ser claros, ¿la sola residencia me obliga a presentar declaración de renta? No. Igual pasa con el no residente. Hay que revisar unos requisitos. Entonces, veamos si el criterio de ingresos en Colombia, en el exterior, el patrimonio que tenga acá o en el exterior. Si no es un residente y tiene unos activos acá, pero no percibe ingresos, está obligado a declarar. Entonces, veámoslo. El residente fiscal colombiano se sujeta a estos conceptos y topes, entonces dependerá del monto de ingresos total percibido en el año correspondiente, igual con el patrimonio, consumos, compras y consignaciones. ¿Cuáles son los topes? Entonces lo vemos aquí en esta diapositiva. Frente a ingresos, consumos, compras, consignaciones o depósitos, se obligará, siempre que sean iguales o superiores, a 1.400 VTs, que para el año 2021 son 50.800.000 aproximadamente. O tener un patrimonio mayor a 4.500 VTs. Cualquiera sea que cumpla de estos requisitos, se obligará a presentar declaración de renta en Colombia. Frente al no residente, y lo reiteramos, su obligación a presentar declaración de renta en Colombia aplica siempre que el total de sus ingresos no hayan estado sometidos a las tarifas de retención en la cuenta aplicables por pagos al exterior. Lo decía Andrés, lo mencionaba yo hace un momento. Entonces, las tarifas para el caso de rentas de trabajo es del 20%. Siempre que no se le practique esta retención, ¿qué pasará? Que esta persona natural no residente deberá presentar declaración de renta en Colombia, ya no sometido al 20% que hubiese sido en el caso de la práctica de la retención, sino liquidando un impuesto del 35% que lo veíamos. ¿Le aplican a esta persona natural no residente los topes que veíamos hace un momento? No.
La norma solo prevé el criterio de ingresos y de retención en la fuente que mencionaba hace un momento, con lo cual, si esta persona no residente tiene un ingreso menor al tope para el año pasado, que eran 50.800.000, o tiene, es decir, puede estar por debajo o tiene un patrimonio superior al tope de los residentes, pero no tiene ingreso, no se obliga a declarar, o sí, dependiendo. Entonces, no le practican retención, independientemente del monto de sus ingresos, se obliga a presentar declaración de renta, o tenemos el caso de que tiene un patrimonio en Colombia, solo eso, se fue del país ya, pero dejó acá, supóngase, un apartamento que supera el monto de las personas residentes, los 163 millones, no se obliga a declarar si no tiene un ingreso en Colombia. Adelante, Andrés. Muchas gracias, Gina. Entonces, aquí tenemos otro de los casos particulares y es Estefan recibió una comunicación del contador de la empresa para la cual trabaja en el sentido de averiguar todas y cada una de sus obligaciones, las cuales deben cumplir para efectos tributarios en Colombia. Estefan le pregunta cuáles son las obligaciones antes de ser residente fiscal y después de adquirir la residencia fiscal. Y hay una pregunta importante, ¿el tipo de visa afecta? Entonces, aquí voy a contestar la primera pregunta. La primera de las preguntas, o la segunda pregunta mejor, es, oiga, ¿la visa afecta? ¿La visa afecta? Pues la respuesta es no. Fíjense dos cosas. Primero, el derecho tributario es autónomo. Así que los aspectos tributarios no tienen nada que ver con los migratorios. Si bajo la ley migratoria usted tiene visa, tiene cédula de extranjería, tiene la obligación tributaria, no cambia. Lo único ligado a ese tipo de asuntos es a estar actualizando el RUT, porque inicialmente usted el RUT va a tener registrado su pasaporte, luego cuando tenga cédula de extranjería podrá actualizar su documento de identificación a cédula de extranjería, lo podrá dejar como pasaporte si a bien tiene, pero en la medida que usted cambie en materia de domicilio, correo electrónico, pues en ese orden de ideas, nuestra recomendación sería esa, nada tiene que ver la visa acá, si es de trabajo, si es de prestación de servicios, si es de inversionista, en nada cambia y en nada afecta el tratamiento residente. Entonces, ojo, ya mirando esto y alejándonos un poco del tema migratorio, entonces empecemos a ver cuáles son las obligaciones que yo tengo que cumplir. La primera de ellas es el RUT. Entonces vamos a hablar del RUT. Dice que la norma dice muy importante que yo debo acudir a obtener mi RUT en el momento en el que ya sea obligado a declarar. Y esa es una norma genérica, pero de alguna manera inaplicable. ¿Por qué? Porque es que existen escenarios en los que yo debo acceder al RUT, no porque la ley me esté obligando, sino porque la dinámica de las operaciones me lo va exigiendo. Por ejemplo, parte de algunos asuntos es si usted desea o quiere tener un contrato de prestación de servicios, no sé, con una universidad. Usted llegó acá extranjero, tiene un contrato laboral, en principio no necesita RUT, pero si usted quiere tener un contrato de prestación de servicios con una universidad, con una entidad para dictar unas clases, para dictar un seminario, para dictar algo, en ese momento le van a decir, oiga, tal vez usted no sea declarante en este momento, pero sí necesito que me traiga el RUT. Vaya y regístrese en el RUT. Entonces, es importante acceder, tenemos una serie de invitados, pero ahorita me los admito acá. Entonces, es importante tener presente que acceder al RUT es una recomendación inicial cuando usted está haciéndolo. Ahora, si usted es nacional, pensemos en ese personaje nacional que se acaba de graduar de la universidad, nunca ha trabajado, pues usted es necesario tiene la necesidad de registrarse en el RUT sin lugar a dudas. ¿Listo? ¿Desde cuándo? Desde el momento en que empieza a tener operaciones con terceros y se los van a exigir. Ah, bueno, Andrés, pero si yo soy que llegó, un extranjero que llegó, me está diciendo que tenga RUT. Después, cuando yo ya me vuelva residente fiscal, tengo que actualizar mi RUT de alguna manera. Pues si usted ya se ve que es obligado a declarar y presentar algunas declaraciones tributarias, es importante actualizar su RUT con esas responsabilidades.
¿Listo? Si usted es nacional y hasta ahora está teniendo su RUT, pues actualícelo cada vez que tenga una responsabilidad adicional. Ese es como nuestro asunto. Ahora, Andrés, es que yo soy un residente o un extranjero mejor, que no ha llegado al país, ¿sí? No ha llegado al país del todo porque yo no he tramitado mi RUT. Entonces yo sigo escondido para la DIAN, ¿cierto? No. La DIAN, a partir de la última reforma tributaria e inclusive desde el año 2006, que fue cuando se creó básicamente o se empezó a regular todo este tema del RUT, tiene unas facultades para actualizar el RUT o para crearlo o para registrarlo a usted de manera automática. Y con la última reforma tributaria lo que se introdujo fue la posibilidad de que la DIAN, a través de cruces de información con Migración Colombia, pueda crearle RUT a ciertas personas. Entonces, fíjense que si usted es un extranjero que llegó a Colombia y lleva más de 183 días en Colombia, la DIAN con cruces de información hacia Migración Colombia puede decir, este listado de personas ya cumplió 183 días, las registra en el RUT, las registra como responsables del impuesto de renta y lo deben, y ustedes pues ya tendrán ese RUT registrado. Ahora, Andrés, ¿y con qué información hacen eso? Pues la información con la que hacen eso básicamente es la misma que tiene Migración Colombia, que es la de su pasaporte, donde tienen fecha de nacimiento, con la de las visas, con la de los formularios que usted haya diligenciado, con la del informe de dónde se va a encontrar usted ubicado durante su permanencia en el país. Todo eso es parte de lo que usted tendrá presente o deberá tener presente. Listo, Andrés. Ya Gina nos decía, y es muy reiterativo, un momento, yo soy un no residente, tuve ingresos colombianos. ¿Los declaro? Sí. Usted tiene que declararlos si no han estado sometidos a retención en la fuente, a unas retenciones especiales que están entre los artículos 408 y 411 del Estatuto Tributario. Entonces, si usted no le practicaron ese tipo de retención, usted deberá presentar una declaración de renta acá en Colombia. ¿Y mi patrimonio del exterior? No, usted es un no residente, no lo involucre. Muy bien. ¿Y mis ingresos del exterior? No, usted es un no residente, no los involucre. Perfecto, pero una vez usted es residente, donde todo es mundial, donde todo lo que usted va a incorporar es su información mundial, pues ojo, usted deberá tener en cuenta varias cosas. Primero, que deberá involucrar en su declaración de renta los activos pasivos, adicionalmente deberá involucrar los ingresos de fuente mundial. Y eso también nos pone un escenario y es la declaración de activos en el exterior. Esa declaración de activos en el exterior es una obligación que tienen todas las personas que, siendo residentes fiscales colombianos, deben reportar lo que tienen a nivel mundial. ¿Listo? Y como deben reportar lo que tienen a nivel mundial, pues deben presentar esta declaración. Esta es una declaración informativa, no genera impuesto a cargo, no hay lugar a pagar ningún impuesto, pero si no la presento, sí debería estar muy observante porque estoy sujeto a sanciones en particular. Esta declaración, de alguna manera, simplemente nos pide reportar el activo, el tipo de activo y la jurisdicción en la que está y nos exige un mayor detalle cuando los activos superan más de 3.500 VTs en el exterior. Importante tenerlo muy en cuenta. También tenemos un régimen S, que es el régimen de entidades controladas del exterior. Y para no hacerlo difícil, el régimen S aplica respecto de compañías patrimoniales u operativas que un residente colombiano, residente fiscal colombiano, tiene respecto de vehículos en el exterior. Y al tener el control sobre esos vehículos en el exterior, ya le ponemos la lupa sobre esos vehículos y nos dice la norma, si usted tiene rentas pasivas, esas rentas pasivas van a tributar directamente en Colombia en el bolsillo del inversionista, es decir, de este residente. ¿Listo? ¿Esto qué significa? Que si yo soy un francés que tiene unos activos ubicados en Francia o en Europa, donde los quiera tener, y tengo una sociedad patrimonial de la cual cuelgan esos activos porque yo soy muy organizado, organizada, entonces tengo una sociedad patrimonial donde tengo el apartamento, las inversiones, una serie de cosas, todo lo que tengo en Francia, me vengo a Colombia, me vuelvo residente fiscal,
pues tendré que reportar vía declaración de activos en el exterior esa compañía, pero adicionalmente tendré la obligación de revisar el régimen de entidades controladas del exterior y reportar los ingresos que esa compañía tenga. ¿Qué son rentas pasivas? Rentas pasivas es cuando yo no hago nada para obtener el ingreso. Por ejemplo, el apartamento del que estamos hablando. Ese apartamento que tengo en el exterior, si por alguna razón me está rentando porque lo tengo en alquiler, todos esos ingresos, a pesar de que los percibe la compañía, se entienden percibidos en cabeza de la persona natural acá en Colombia. Y deberá declararlo pudiéndose descontar los costos y gastos y el impuesto pagado en el exterior a la luz de esto. ¿Listo? ¿Qué son rentas activas? Pues las rentas activas es cuando yo tengo una operación formalmente dicha, es decir, una operación de producción, una operación de comercialización, una operación de transformación. Ese tipo de temas pues no entran dentro de esta presunción. Lo único que hay que tener en cuenta es que hay una presunción acá en Colombia que dice que cuando más del 80% de mis ingresos son rentas pasivas, se presume que el 100% de los ingresos son rentas pasivas. Esto es un tema de reporte, es un tema de liquidación tributaria, pero yo, repito, puedo depurar ese ingreso, puedo restarme los costos y gastos y puedo descontarme el impuesto pagado en el exterior. Este es otro asunto, otra obligación, la facturación del impuesto sobre la renta. Deben saber que las personas o que la DIAN está cruzando información a través de diferentes medios. Ese a través de diferentes medios es a través de la nómina electrónica, a través de facturación electrónica, a través del documento soporte, y la DIAN tiene una serie de información de cada uno de los contribuyentes que le va a permitir facturar el impuesto sobre la renta. Es decir, no esperarse a que el contribuyente declare, sino liquidarle el impuesto y enviarle una factura. La persona que reciba esa factura tendrá la obligación de pagarla o, si no está de acuerdo, de presentar la declaración dentro de los 2 meses siguientes a la fecha en la que recibió la factura. Si no lo hace, se entenderá que esa factura es título ejecutivo y debió haberla pagada. ¿Listo? Sanciones, importante tener en cuenta las sanciones. Si usted no presenta, o mejor, si presenta tarde las declaraciones, esas declaraciones tendrán una sanción del 5% del impuesto por cada mes o fracción de retardo. Si usted no declara, tendrá una sanción equivalente al 20% de sus ingresos por no haber presentado la declaración. Si usted omite activos, por ejemplo, soy el extranjero que llegó a Colombia, pero yo no quiero mostrarle a Colombia nada de lo que tengo en el exterior, duro 3 años acá, pero no le digo nada de lo que tengo en Francia, de lo que tengo en España, de lo que tengo en Estados Unidos, yo me quedo callado, pues esa omisión de activos podría derivar en una sanción hasta del 200% del impuesto a cargo, una suma más o menos equivalente al 99% del activo. Hoy por hoy con la tarifa que tenemos hasta el 105% del valor del activo. Y deben tener presente que tenemos convenios de intercambio de información con Panamá, Estados Unidos, toda la zona europea, el Reino Unido, China, India, Sudáfrica, Argentina, Brasil, Chile, México, Andorra, Anguila, Bermuda, Islas Caimán, Islas Vírgenes y Liechtenstein. Entonces, importante que ustedes tengan presente que los intercambios de información nos hacen más vulnerables. Gina, en la siguiente diapositiva, por favor. Y esto ya es tuyo, ¿cierto? Sí, sí, sí. Listo. Listo, entonces aquí ya vamos a abordar ok, estoy obligado a presentar declaración de renta, soy una expatriada, me volví residente, tengo unos apoyos por mudanza, por vivienda, un apoyo económico para que mi cónyuge viaje, una prima particular por ser expatriado, y bueno, dijéramos que en definitiva es un residente fiscal, todos estos rubros y todo lo que perciba pues será considerado como un ingreso sujeto a liquidar el impuesto de renta, integrar la base del impuesto. Entonces mencionábamos hace un rato que para los residentes fiscales aplica entonces un sistema de tributación cedular. Básicamente esto es, y mencionaba algo, los ingresos se agrupan en unas cédulas dependiendo del origen de los mismos. Esto viene cambiando en las últimas reformas. Esto tenía una cédula particular, la renta de trabajo, capital, no laborales, pero en las últimas reformas esto fue agrupado en una gran cédula general, con lo cual integran a esta cédula las rentas de trabajo, que en definitiva es cualquier retribución por la prestación de un servicio, bien sea en el marco de un contrato laboral o un contrato de prestación de servicios.
Pasa con las rentas de capital, le integran a grandes rasgos y principalmente los intereses, rendimientos financieros, arrendamientos, entre otros, y las no laborales, que básicamente es una subcédula residual, y entonces cualquier ingreso que perciba diferente a los que mencioné o que no quepan en la cédula de pensiones, porque claramente no lo es, o un dividendo, entonces debe declararse en las rentas no laborales. Pasa, por ejemplo, con activos poseídos por menos de 2 años, aquellos activos poseídos por más de 2 y que sean activos fijos, entonces les aplica el impuesto de ganancia ocasional, que no está integrado en esta cédula, se liquida aparte. En el evento, entonces, y por ejemplo, para mencionar algunas, las rentas que integran las no laborales, entonces será un activo fijo que haya poseído por menos de 2 años, que le deba liquidar el impuesto sobre la renta, pues ese, por ejemplo, será el caso de aquellas rentas que integran las no laborales. La cédula de pensiones, entonces, pues claramente las pensiones, indemnizaciones sustitutivas por pensión, devoluciones de saldos de ahorro pensional. Y para este caso se grabará lo que exceda de 1.000 VTs mensuales, que en el año son cerca de 435.600.000. Tanto la cédula general como las cédulas de pensiones se les aplica la tarifa que mencionábamos también hace un momento, que es del 0 al 39%, y tenemos una cédula de dividendos que sí tiene una tarifa propia y dependerá si la sociedad que distribuye el dividendo pagó un impuesto o no, caso en el cual se le da la categoría o la clasificación de una renta o un dividendo grabado o no grabado. En ese evento, de ser no grabado, entonces la tarifa aplicable será el 10% sobre lo que exceda de 300 VTs, que para el año pasado está alrededor de 11 millones, y si es grabado, pues deberá pagar básicamente el impuesto que no pagó la compañía más el impuesto de la persona natural, entonces es un 35%, y sobre un diferencial el 10% que mencionamos hace un momento. Aquí tenemos los beneficios tributarios, hay más, por supuesto aquí vamos a conversar sobre los más relevantes, que son entonces los aportes obligatorios a salud y pensión, que computan como un ingreso no constitutivo de renta. Pasa lo mismo con los componentes, o tienen tal clasificación, tal categoría, el componente inflacionario, los rendimientos financieros, que para el 2021 es del 100%, luego básicamente no se va a liquidar un impuesto por rendimientos financieros percibidos por entidades financieras, por supuesto, que lo certifiquen. Tenemos también en calidad de ingreso no constitutivo los aportes voluntarios que se hagan a fondos obligatorios. En este caso, y después de un par de reformas, se le introdujo un límite. En un principio, cuando nació, no tenía este límite de las 2.500 VTs que vemos acá. Entonces, hoy en día tenemos que se pueden hacer estos aportes, tienen la calidad de un ingreso no constitutivo de renta, con lo cual no está limitado, y ya lo vamos a ver en cuanto a los límites generales al final de este tema de beneficios. Tiene un límite de 2.500 VT, reitero, y se pueden hacer estos aportes por el 25% del ingreso laboral. En materia de deducciones, la medicina prepagada será deducible hasta un monto que no exceda de 7 millones de pesos, y seguros de salud, esos son seguros de salud pagados a entidades colombianas. Pasa mucho con el extranjero, que se hace o categoriza finalmente por permanencia como residente y tiene una póliza de salud pagada en el exterior con cobertura mundial y demás, pero ese tipo de pólizas no se pueden detraer de la base, tienen que ser aquellos seguros de salud que se pagan a entidades colombianas. Ahora, si se tienen unos créditos destinados para adquirir vivienda, entonces los intereses se podrán detraer de la base, también con unos límites, son 1.200 VTs, que eso se traduce en pesos a 43,5 millones en el año. En el evento en que esté estudiando y se tenga un crédito con ICETEX, se podrá detraer de la base 100 VTs, que se traducen en pesos a 3,600,000. Por el otro lado, tenemos entonces dependientes. El 10% del ingreso bruto podrá ser detraído, y tiene también una limitación de 13 millones, casi 14 millones de pesos. Todos estos beneficios, por llamarlos de alguna manera, están limitados, cada uno individual, pero al final vamos a ver que entonces también hay una limitación general. Tenemos por otro lado, entonces, aportes voluntarios a fondos de pensiones. Frente a este punto, el 30% del ingreso podrá ser o tendrá el beneficio de ser tratado como renta exenta, máximo 3.800 VTs, que esos son 138 casi millones de pesos. Al respecto, pues esto será computado como una renta exenta en la medida que cumpla con unos requisitos, entre los cuales está
que permanezcan en el fondo por mínimo 10 años o que se retiren para vivienda o para pensión porque cumple efectivamente pues los requisitos. Las cesantías igualmente son una renta exenta y son una renta exenta dependiendo del promedio del salario de los últimos 6 meses y tenemos una renta exenta general que es el 25% que lo mencionaba también hace un rato y esta renta exenta se obtiene una vez detraemos del ingreso todo lo que hemos mencionado hasta ahora y son los ingresos no constitutivos, las deducciones, las otras rentas exentas y con ello tenemos una base a la cual le podemos aplicar el 25% que aquí mencionamos con una limitación de 240 VTs mensuales que en el año para el 2021 son 104,5 millones más o menos. Por otro lado, si esta persona, si estamos hablando del extranjero que se vuelve residente fiscal por permanencia y además declara renta en otro país, allá paga un impuesto por sus rentas extranjeras, pues ese impuesto que paga en el extranjero podrá ser detraído a título de descuento tributario, por supuesto con una limitación y es que máximo podrá detraerse a título de descuento lo que esas rentas hubieran pagado impuesto acá en Colombia, en términos generales. Y decíamos que hay una limitación general frente a las deducciones y rentas exentas y es que el 40% de los ingresos menos los no constitutivos me arrojarán la exención y deducción que máximo podrá tomarse la persona natural, que máximo no podrá pasar de 183 millones de pesos. Aquí tenemos básicamente, y no nos vamos a adentrar en esta depuración, pero tenemos para efectos de graficar lo que hemos dicho entonces, cuál sería el impuesto sobre la renta de una persona natural aquí a mano izquierda que percibe rentas de trabajo, salarios en el caso puntual, y es residente fiscal, se detrae lo que mencionábamos, entonces tenemos salud, pensión que computan como un ingreso no constitutivo de renta, tiene dependientes, intereses por créditos de vivienda, sus rentas exentas, la del 25% que mencionábamos, los aportes voluntarios. Una vez depurado todo esto, tenemos una base gravable que nos lleva a un impuesto de 24 millones de pesos. ¿Qué pasa en el evento que esa persona, suponga, se tiene el mismo ingreso en el año, pero su empleador le practica el 20% estamos hablando del caso de un no residente, le practica la retención en la fuente del 20% por pagos al exterior que hemos mencionado, supóngase no tiene más ingresos, aquí es importante mencionar que esta persona se obligará a presentar declaración de renta. Puede pasar que el empleador le practique la retención correcta del 20, que para este caso son 46,5 millones, pero tiene una cuenta, por ejemplo, bancaria acá en Colombia, que por minúsculos que sean los rendimientos, no están sometidos a retención en la fuente por pagos al exterior, pues no estará en el supuesto de que el 100% de sus rentas o de sus ingresos mejor estuvieron sometidos a la retención en la fuente por pagos al exterior, con lo cual se obligará a presentar declaración de renta liquidando la tarifa del 35, que nos lleva a este escenario que tenemos acá de 81,5 millones, con el agravante pues de lo que mencionábamos de no poder depurarlo, que es como lo hemos planteado aquí para efectos comparativos. Tenemos otros aspectos generales a considerar y es que a las personas naturales no les aplica el criterio de vengo que les aplica a los obligados a llevar contabilidad. Para el caso de personas naturales que no están obligadas a declarar su ingreso y su gasto, se realiza y se debe reconocer fiscalmente con el criterio de lo que coloquialmente conocemos como el criterio del sistema de caja, que básicamente lo que nos dice es que con el pago se reconoce el ingreso o incluso la expensa en la que incurrió. Obviamente en la expensa en el caso de ingresos que no sean salarios, pues que su depuración es taxativa, que lo mencionábamos. Y hay unas reglas especiales, bueno, decía pago, pero pues también otros medios diferentes, otros modos de extinguir la obligación, siendo el más común el pago que mencionaba. Y hay unas reglas especiales que versan sobre cesantías, entonces cuando el empleado se la paga al empleado o la consigna al fondo deberá reconocerse como ingreso. Los dividendos cuando son decretados en calidad de exigible y pasa con la enajenación de inmuebles que al elevar el acto a escritura pública se entiende realizado el ingreso, más allá de que haya sido pagado o no. Tenemos en materia de rentas de trabajo, los salarios pues no proceden costos y deducciones, salvo las que mencionábamos, pero dentro de esta clasificación, por decirlo, de rentas de trabajo tenemos ingresos por prestación de servicios, honorarios, compensación por servicios en términos generales, que para ellos hay una condición especial y es que si han contratado 2 trabajadores en el año por no más de 90 días
Estas personas podrán optar por restar de su base costos y deducciones en los que hayan incurrido para generar este ingreso, o de manera optativa podrán detraer el 25% de renta exenta. Ahora vamos a ver esto numéricamente qué implicación tiene. Y quienes hayan contratado 2 o más trabajadores no podrán optar por la renta exenta y podrán detraerse de la base los costos y deducciones en los que hayan incurrido. Dígase, tienen una nómina de por lo menos 3 personas, hace pagos de arriendos de oficinas, servicios públicos, etcétera. Todo esto podrá ser, por supuesto, detraído de la base y eso no tiene limitación. Hay unos aspectos patrimoniales generales que también hemos aquí dispuesto y uno es frente al reconocimiento como tal en la declaración de renta. Entonces tenemos el efectivo, se deberá declarar el efectivo y en general todos los saldos de cuentas bancarias y demás al cierre del 31 de diciembre, en este caso del año 2021. Si se trata pues de saldos en moneda extranjera, para el efecto se tomará la tasa del último día del año. En caso de inversiones o en sociedades, entonces el costo fiscal, el valor de adquisición de la inversión más reajustes si los han aplicado, entonces deberán incorporarse de esta manera en la declaración. En el evento, y aquí tenemos valor de adquisición, activos en moneda extranjera, recordemos que con la 1819, la reforma del 2016, nos trajo un cambio frente a la valoración en pesos de activos que se tenían en moneda extranjera. Entonces, año a año, al cierre de cada año, el 31 de diciembre, se tomaba la tasa de cierre y con base en esa tasa se incorporaba el valor patrimonial del respectivo activo. Desde el 2016, es decir, a partir del 2017, esa regla cambió con ocasión de esta reforma y lo que nos dice es que hasta el 2016, para activos que hubiese adquirido antes de esa fecha, pues se mantendrá congelado el valor patrimonial con la tasa de cierre del 16 y en adelante los activos que se hayan adquirido a partir del 1 de enero del 17, pues deberán valorarse en pesos con la tasa del día en que se realiza la operación. Frente a inmuebles, para personas naturales no obligadas a llevar contabilidad, hay una regla muy especial, solo le aplica a ellos, y es que ellos, a diferencia de los otros, no pueden optar por declarar, por ejemplo, el avalúo catastral o pues, si para el caso de obligados, eso es optativo. Para el caso de no obligados, que es lo que estamos aquí viendo, los inmuebles deberán declararse por el mayor valor entre el costo fiscal, costo de adquisición, costo fiscal si se le han hecho reajustes y demás, o el avalúo catastral. El mayor entre estas opciones será el valor patrimonial del respectivo inmueble. Frente a pasivos, pues igual se deberán declarar, me refiero a cuentas por pagar, los certificados con las entidades financieras y demás, según el saldo al 31 de diciembre del año correspondiente, pero para cuentas por pagar a particulares hay un tratamiento especial y es que ahí este pasivo estará respaldado por documento con fecha cierta. ¿Qué quiere decir eso? Que básicamente el documento, bien sea una letra de cambio, un pagaré, un contrato de mutuo, deberá tener diligencia de presentación personal con constancia, por supuesto, de dicha presentación ante notario, autoridad administrativa o juez, para que pueda ser computado en la declaración de renta como pasivo. La norma nos habla de una prueba supletoria y es que en el evento en que no tenga este documento con fecha cierta, pues podré probar la existencia del pasivo con la cuenta por cobrar correlativa de quien suministró los recursos que dieron origen al pasivo y un ingreso correlativo, entonces supone que hubo un rendimiento financiero asociado a este aspecto. Y por último tenemos la comparación patrimonial y es básicamente que debemos estar muy pendientes. Esto, por supuesto, no aplica para una persona natural que no es residente y se vuelve un extranjero que se vuelve residente, que viene presentando, por ejemplo, declaración de renta como no residente y eventualmente ya se vuelve residente y declara todo su patrimonio. Ahí no aplica este criterio, dijéramos que está justificado precisamente por ese cambio de calidad, pero en el resto de los casos, pues deberá justificarse siempre el incremento patrimonial. Entonces, la norma prevé que si mi renta líquida, más mis rentas exentas, más mis ingresos no constitutivos, que en últimas es cuánto tuve yo disponible en el año para incrementar mi patrimonio, si esta regla no me arroja una justificación en el incremento de mi patrimonio de un año a otro, pues la diferencia deberá ser tratada como una renta líquida, una renta agravable, perdón, a la cual deberá, pues, por supuesto, calculársele el impuesto. Y por último, vamos a hablar de generalidades del régimen simple de tributación que le aplica a residentes fiscales.
El régimen simple de tributación nació con la ley 1943, por allá como reemplazo del monotributo que no funcionó, pero básicamente lo que busca o lo que prevé o lo que incentiva es la formalización de quienes no presentan declaración de renta. El incentivo básicamente radica en que tiene unas tarifas preferenciales, ya las vamos a mencionar. Dijéramos, disminuye de cierta manera la formalidad, la carga formal asociada a la presentación de declaraciones, y en ese sentido integra el impuesto de renta, el impuesto de industria y comercio, el impuesto al consumo. Es un modelo de tributación opcional, se podrá revisar cada año la conveniencia o no de pertenecer en él, y yo podría, por ejemplo, hacer mis proyecciones, revisar qué tanto me conviene, inscribirme en el régimen simple. La oportunidad para ello es al último día hábil de febrero de cada año. Eso sí, si estoy inscrito en el RUT, si es mi primera vez, o sea, si recién me voy a inscribir, puede ser a mitad de año, en cualquier momento puede hacerlo. En los demás casos, la oportunidad es al último día hábil de febrero de cada año. Igualmente, el retiro del régimen también procederá en ese término. Menciona que aplica para residentes fiscales, no pueden tener un ingreso superior a 100.000 VTs, que para el año 2021 son 3.630 millones. Las tarifas, entonces tenemos 4 grupos, tenemos tiendas pequeñas y mini mercados, las tarifas van desde el 2 al 11.6, dependiendo de los ingresos. Actividades comerciales, servicios técnicos, de construcción, entre otros, las tarifas son del 1.8 al 5.4. Para los servicios profesionales, entonces van desde el 5.9 al 14.5. Y para las actividades de expendio de comidas van desde el 3.4 al 7. Esas tarifas se aplican respecto del ingreso, por lo tanto, cada quien deberá hacer sus proyecciones y revisar que pese a que esas tarifas son mucho más bajitas que las del régimen ordinario, que van del 0 al 39, pues dependiendo si tengo costos o deducciones, me podrá convenir incluso más estar en el régimen ordinario. Entonces es importante siempre no dejarnos llevar por la tarifa nominal, sino hacer las respectivas proyecciones para concluir qué tan conveniente o no es inscribirme en el régimen. Mencionábamos hace un rato entonces la oportunidad ya, no son agentes retenedores, tampoco son sujetos a retención en la fuente, solo son agentes retenedores respecto de pagos laborales, y es que estos pagos laborales, los pagos laborales a los que les aplica retención en la fuente, pues no distinguen ningún requisito, entonces para el régimen simple tampoco hay excepción. Si hacen pagos que excedan los topes, pues deberán practicar solo por este concepto. Se generan unos descuentos tributarios interesantes, y es que sobre la pensión que se pague por la nómina asociada a la actividad, pues será un descuento tributario, e igualmente se podrá descontar el 0.5% de los ingresos recibidos por medios electrónicos. Deben facturar electrónicamente y no aplica, entre otros, para quienes tengan unas rentas pasivas que superen el 20% de sus ingresos. Por último, tenemos entonces aquí un comparativo frente a los honorarios, el caso de una persona que recibe honorarios, que opta, tiene, supóngase, 2 empleados o menos, o no tuvo nunca, ellos pueden optar, como decía hace un momento, por depurar su ingreso con la renta exenta del 25% o con costos y gastos. Supóngase que para este caso esta persona tiene unos costos y gastos de 100 millones, entonces revisa qué tan beneficioso es tomarse la renta exenta del 25 o depurar con sus costos y gastos, que para el ejemplo son 100 millones. Y vemos que por el régimen ordinario, tomándose la renta exenta, su impuesto sería de 30 millones de pesos, y tomándose los costos y gastos, su impuesto bajaría a 16 millones, con lo cual le convendría más tomarse, por supuesto, sus costos y gastos y no tomarse la renta exenta. Pero paralelamente decimos, bueno, ¿qué pasaría si con este ingreso yo me acojo al régimen simple? ¿Cuál sería mi impuesto en ese caso? En este caso, baja de 16 millones a 10 millones 900, con lo cual, para este caso puntual, vemos que resulta conveniente acogerse al régimen simple. Eso tiene pues unas obligaciones formales y demás que deberán obviamente tenerse en cuenta, so pena de no poder continuar en el régimen. Entonces, hasta aquí, dijéramos, es el temario que íbamos a abordar. No sé, Andrés, entonces si podemos ir viendo las preguntas. Listo, Gina, muchas gracias y gracias a todos los que han permanecido hasta este momento. Tenemos un par de preguntas, en el chat. Ese chat
dice lo siguiente. Vivian Álvarez nos pregunta, buen día, un colombiano radicado en el exterior no cumple el tope de ingresos en Colombia. La mayor parte de ingresos son del exterior. No estuvo en Colombia en el 2021, pero recibe ingresos financieros en Colombia y por estos no le aplicaron retención en la fuente. ¿Está obligado a declarar? Ese es un gran debate que tenemos al interior del equipo. Entonces, para contextualizar, tenemos un no residente que tiene sus ingresos, la gran mayoría, en el exterior y únicamente recibe ingresos por rendimientos financieros en Colombia, sobre los cuales no tuvo retención en la fuente. La norma dice lo siguiente, el artículo 592 dice, si usted no fue sometido a retenciones en la fuente, las que tratan los artículos 408, 411, usted está obligado a declarar. Al interior del equipo debatimos y la posición ortodoxa o la conservadora mejor sería si a usted no le practicaron retención y usted cumple los topes, si usted no le practicaron retención, podría estar obligado a declarar. Sin topes, independientemente de eso, estará obligado a declarar. ¿Listo? Porque esa es una norma genérica. Pero también es cierto que mi ingreso sí estaba ligado o vinculado a una retención en la fuente. Que no me la practicó el banco es otra cosa. Así que la responsabilidad es del banco. Si el banco no me practicó retención en la fuente, yo podría decir perfectamente, mire, eso está sometido a retención en la fuente. Yo con mucho gusto le devuelvo la retención que no me practicaron, sin ningún problema la devuelvo y me evito la obligación de declarar, ¿sí? Pero pues el responsable de esa retención era el banco. Si el banco no me practica la retención y por ende me obliga a declarar a mí, eso ya es otra cosa. ¿Qué haría yo? Si estoy en el momento previo a declarar, yo declararía. Si estoy en el momento posterior, donde ya se me pasó el vencimiento para declarar y pues evidentemente no lo tenía presente, pues mi respuesta sería, ¿sabes qué? Vete de pelea con el banco y, oye, el que debió practicar la retención en la fuente fue el banco en particular. ¿Listo? Voy a dar la siguiente pregunta a mi querida Gina. Aquí tenemos una pregunta de Flor. ¿Cómo hace un contribuyente que era residente en Colombia para decirle a la DIAN que se volvió no residente porque se fue del país y no tiene familia ni patrimonio en Colombia, pero recibe ingresos y debe declarar? Dijéramos que no hay una formalidad dispuesta para eso, simplemente se presentará la declaración de renta como se deba declarar. En ese caso, si pasó de un año de ser residente a no residente y por tanto va a presentar en un formulario distinto, liquidando una tarifa distinta con un ingreso solo colombiano, ya no declarando todo el patrimonio, quizás en la declaración de renta anterior sí estaba incorporando el total de su patrimonio, pues la justificación será esa. Incluso yo creo que el mensaje lo recibe la DIAN en este caso particular a través del cambio de formulario. Entonces, pero no hay formalmente un procedimiento para informarle a la DIAN, deje de ser o soy. Más bien es la declaración de renta la que en principio habla por sí sola, salvo ya cuestionamientos, por supuesto, que la DIAN de manera directa pueda iniciar por las diferencias y demás, donde uno podría perfectamente explicar claramente el formulario como tal no demarca mi obligación, porque yo incluso puedo haberme equivocado de formulario, pero a lo que voy es que no hay un procedimiento formal para informarle esto a la DIAN. Uno podría eventualmente, lo que decía, declarar cómo tiene que hacerlo y actualizar su RUT con la dirección del exterior y demás, que comprenderán también como parte dijéramos, de la prueba, Ok. por así decirlo, para concluir. En todo caso, si ustedes ya adquirieron una residencia fiscal en el exterior, es importante también acreditar con esa residencia fiscal ante la administración tributaria. No hay que hacerlo de oficio, no hay que hacerlo para enviarle a la DIAN algo, no. Hay que tener un certificado de residencia fiscal en el escritorio por si algún día la DIAN lo pregunta. Pero por lo demás, como lo dice Gina, no es necesario. ¿Listo?
Tenemos otras preguntas. Para efectos de liquidar el impuesto de la renta de los no residentes, ¿se admite alguna depuración o el impuesto es la tarifa del 35%, del 35%? Lo decíamos, es un tema también de posturas, o sea, me refiero, para ese no residente que se obliga a presentar declaración de renta y su ingreso es solo salarios, la depuración propia del salario en la norma está destinada a los residentes fiscales, con lo cual la interpretación ha sido que no aplica depuración alguna para ese salario del no residente. Nosotros encontramos pues que esto puede ser discutible, sin embargo, pues claramente nos veríamos enfrentados a una discusión de cara a una fiscalización eventual de la DIAN, porque pues su postura es distinta, pero esa, dijéramos, es la lectura taxativa pues de estas normas. Si es un ingreso diferente, sí procederá. De hecho, la norma prevé la tarifa del 35 aplicable a la renta, y la renta supone una depuración, un ingreso menos unos costos menos unos gastos. Pero en el caso del salario es muy restringido. Básicamente la interpretación es que no se permite. Ok. Tenemos otra pregunta por acá. Permíteme un segundo. Un residente francés con el que próximamente tendríamos un convenio de doble imposición, trabaja en Colombia por un periodo menor de 183 días. Esos servicios se los paga Francia u otro país y las remuneraciones no se soportan en un establecimiento permanente en Colombia. ¿Dónde debe tributar? ¿En Colombia o el que graba es Francia? Pues hasta que no entre en vigencia el convenio, es que para el año entrante no se grabaría en Colombia, lo grabaría Francia, y eso lo explicabas. Pero hasta tanto no ocurra eso, que es al año entrante, pues habrá que presentar una declaración acá. En ese supuesto no sería residente fiscal, debería presentar una declaración acá liquidando el impuesto del 35%. Insisto, para el año entrante que el convenio entre en vigor, en vigencia, el tratamiento será diferente, lo explicabas, en ese caso solo grabaría Francia. Colombia no tendría potestad de eso. Perfecto. Y ya con eso entendería yo, acabamos las preguntas. Y dándole las gracias a todos los asistentes, a todas las personas que estuvieron hasta este momento. Nos pasamos 12 minuticos del tiempo esperado, pero pues estamos dentro del marco. Esperamos haya sido de utilidad, y cualquier inquietud con mucho gusto la resolveremos y estaremos prestos a colaborarles. Gina, muchas gracias, y a todos los asistentes nuevamente feliz día. Gracias, Andrés, gracias a todos. Un feliz día para todos.